por la bendición que ellos son para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Adi. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Me gusta porque ya desde la apertura... ¿Quiénes estuvieron en la apertura? A ver, ¿quiénes son los que llegaron temprano? Vamos a ver. Bien, hay unos cuantos. Ok, hay unos cuantos que no vieron la apertura, no escucharon la apertura, pero ya encaminado para el lado donde vamos a tener la palabra del día de hoy, que es una palabra que le pedí al Señor cuando yo mismo estaba haciendo de lo que se trata la palabra, que se llama balance final, se llama la palabra. Parece medio catastrófico, ¿no? Balance final. Así que cuando estaba preparando la palabra y hoy, cuando primero pasó Carlita y después pasó Adi recién, y se habló un poco de lo que era el balance de las cosas que pasaron en este año, las buenas y las malas, dije, bueno, evidentemente Dios nos quiere hablar algo con esto. Así que, ¿quiénes quieren recibir una palabra del Señor hoy? Vamos. Hoy vamos a recibir una palabra de Dios que esperemos que sea fresca, que nos renueve y que también nos impulse y nos genere acción. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. Y dice que nunca vuelve vacía. Así que vamos a preparar nuestro corazón para ver qué quiere hacer Dios con esta palabra y para ver también qué decisiones tomamos. Porque hoy te digo algo, hoy no te vas a ir sin tomar una decisión. Y eso es lo que Dios me puso en el corazón hoy para que yo te transmita. Hoy no te tenés que ir. Esta última reunión del año, este último domingo, esta última palabra que vamos a tener nosotros, somos poquitos, bueno, no tan poquitos, somos unos cuantos en verdad, yo veo mucha gente, más toda la gente que está en el streaming, obviamente. Bueno, vamos a tener esta palabra, así que, primero y antes que nada, ¿quiénes hacen balances de fin de año? Levanten la mano, a ver, ¿quiénes hacen balances de fin de año? Bien, el fin de año es un momento bisagra, ¿no? Porque, también vamos a pensarlo contextualmente. Vivimos en el hemisferio sur, donde el verano va desde diciembre a marzo, y coincide con nuestro calendario anual, donde normalmente tenemos porque así nos criaron cuando vamos a la escuela, los que vivimos en el hemisferio sur, vamos más o menos de entre febrero, marzo, hasta diciembre al colegio. Entonces, coincide que cuando terminamos la escuela, y nos chipeamos así, coincide que cuando terminamos la escuela, pasamos a las vacaciones. Entonces estuvimos todo un año donde fuimos aprendiendo, nos fueron enseñando, a través de notas, de estudios, haciendo, un ejercicio anual, desde el primer grado hasta que terminaste la secundaria. Los extranjeros también es igual así en otros países, así que más o menos todos estamos hablando de lo mismo. Nos fueron enseñando a que cuando se termina el año, vemos qué pasó. Entonces vemos nuestro boletín y chequeamos que, bueno, en lengua me fue así, en matemáticas me fue de esta forma, en en geografía me fue tal así, biología tal otra. Entonces tenemos un lugar donde pusimos notas y pusimos rankings y decimos, che, en esto fui aprobado y en esto no fui aprobado. Y algunos nos llevamos algunas materias, ¿no? ¿Ustedes no se llaman materias? Sí, algunos se habrán llevado alguna materia. Y esa es nuestra forma en que nos enseñaron y aprendimos a hacer un balance de cómo nos fue en el año. Y en base a eso después decimos, bueno, ¿esto fue un buen año o fue un mal año? Y así, después cuando terminamos el secundario, quizás lo hiciste también en la universidad, obviamente, pasaste a la vida laboral. Y en la vida laboral te encontraste con que el calendario se rompe un poco porque no es que decimos, bueno, terminamos en diciembre y vamos a las vacaciones. Algunos sí, algunos no. A veces las vacaciones pueden tocar en otro periodo. Pero más o menos mantenemos ese ejercicio que vinimos haciendo durante muchos años, de decir, bueno, ¿cómo me fue este año? Y en base a eso, relevamos y decimos, bueno, esto es un balance. Como ustedes saben, algunos no, yo estudié recursos humanos y una de las materias que tuvimos en recursos humanos en la universidad tiene que ver mucho con la parte organizacional. Hoy día soy consultor organizacional y una de las cosas que nosotros le pedimos a nuestros clientes cuando vamos a hacer una consultoría, hablamos puntualmente de lo que es, che, mostrame tu balance para saber cómo estás actualmente.
¿O cómo fue tu último año? Entonces, en base a eso, nosotros podemos determinar cuáles son los activos que tiene la empresa, cuál es el patrimonio neto y cuáles son los pasivos. ¿Está bien? Entonces, en esta concordancia decimos, bueno, hay cosas que son positivas, hay deudas y hay capital aportado de los mismos socios para decir, esta es la organización que tenemos y en este momento vendimos más de lo que compramos, por ejemplo. No, imposible. Vendimos más de lo que teníamos. Entonces decimos, bueno, ¿nos fue bien o nos fue mal? Pero cuando pasamos al plano espiritual, lo que nos termina pasando es que Dios quizás no mide las cosas como nosotros las medimos. Y ahí se nos genera una ruptura o una incoherencia entre lo que nosotros pensamos que son resultados positivos o negativos versus lo que Dios tiene pensado para nosotros o lo que Dios está viendo de nuestros resultados en el año. Entonces nosotros medimos nuestros resultados en base a que quizás este año metiste 10 materias y eso estuvo bueno y está bien. Quizás este año te fue bien laboralmente, quizás pudiste ahorrar, quizás te fue mal, como decía Adi recién, ¿no? Igual, aún en los momentos en que quizás sentimos que algo está mal, seguimos adorando a Dios, quizás sentís que te fue mal, pero Dios no ve eso, ve otra cosa, que va en una profundidad y que va en una clave espiritual que no tiene que ver con lo que nosotros vemos, con la productividad que nos pone el mundo, sino con la productividad espiritual que tiene Dios diseñada para nosotros. ¿Me siguen? ¿Vamos bien por ahora? Ok. No quiero ser muy teórico. El pastor es muy teórico, ¿eh? El pastor que te empieza ahí con... La vez pasada estaba viendo una prédica de él que hablaba de Bill Chulhan. Dijo, yo dije, Bill Chulhan. ¿Se acuerdan, no? Sí. Un sociólogo coreano, muy bien. Entonces, ¿qué termina pasando? Caemos en algo que los humanos tenemos que se llama sesgo de abstracción selectiva. Tremendo. Ahí le metí. Para Cristian, que lo está mirando. Sesgo de abstracción selectiva. ¿Qué pasa? En base a nuestro contexto, en base a las cosas que nosotros sabemos, en base inclusive a nuestra psiquis, nosotros determinamos que algo es bueno o es malo en base a ese sesgo. Entonces, de pronto, una persona que tiene algún problema, quizás con la autoestima, dice, che, hice 8 materias y me saqué, aprobé todas, pero todas con 9, y no llegué al 10, me quiero morir. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien que dice, me sacó un 9, no puede ser, soy malísimo? Bueno, hay gente que le pasa eso. ¿Y qué pasa? Tiene la vara tan alta que no le permite disfrutar de las cosas buenas que le sucedieron. Entonces nosotros, lo que te voy a traer hoy, y que quiero que ahora lo vamos a ver en la palabra, a través de un caso, es cómo a veces lo que nos sucede, lo que nosotros creemos que es algo quizás negativo y que se ve en una foto, no es la historia completa que Dios está viendo para tu vida. Y eso nos trae esperanza, nos trae fe, nos renueva, porque nos permite pensar en el después para tomar decisiones hoy. Y eso es lo que hace un balance. Un balance lo que hace es decir, bueno, ¿qué pasó este año? ¿Qué pasó durante todo este tiempo X? Para que yo hoy pueda tomar una decisión. Entonces, ahora vamos a ver el caso de José, donde vamos a ver en 3 momentos específicos de su vida cosas que le sucedieron y que si nos guiamos a través de una óptica, una visión, unos anteojos que tienen que ver con la productividad humana, que tienen que ver con cómo nosotros pensamos que las cosas son buenas o son malas, vamos a estar errados y cómo Dios nos muestra que las cosas se cumplen en tiempo y en forma en base a su soberanía. Así que el primer punto que vamos a ver es la historia de José cuando arranca en Génesis 37, 6 y 8, que vemos que José tiene un sueño, ¿no? Y brevemente, para recordar un poco, recapitular y dar un poco de contexto, José es el hijo menor de una familia de 12, que son los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Las 12 tribus están representadas en cada uno de los hijos. José era el hijo más pequeño, el más chico, y dice que cuando tenía más o menos 17 años, tuvo un sueño.
Dice, pues, esto está en Génesis 37, 6 y 8. Dice, pues les dijo, prestadme atención que os voy a contar lo que he soñado. Yo no sé si esto está en NBI, me parece que es Reina Valera. Está raro. Présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado, dice. Soñé algo importante. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. Las gavillas son las tiritas de trigo, ¿no? De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las vuestras, las de ustedes, se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. O sea, le hicieron reverencias, como diciéndole, a vos te vamos a servir, o a vos te adoramos, o vos vas a reinar sobre nosotros. Dice, sus hermanos le replicaron, le dijeron, ¿en serio vas a reinar sobre nosotros y que vos nos vas a someter a nosotros? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Eran hermanos y lo odiaban a José. Dice, cuando empieza el capítulo de José en Génesis, dice que José tampoco era una persona muy copada. Dice que buchoneaba a los hermanos y le decía, iba al padre, a Jacob, y le decía, che, mis hermanos están haciendo cualquiera en el campo. Así que medio que se le buscaba un poco, ¿no? Que no lo quieran tanto. Pero de ahí odiar a un hermano no está tan bueno. Pero sucede. ¿O no? ¿No sucede? Odiar no, pero a veces no nos llevamos tan bien con nuestros hermanos. ¿Ustedes se llevan bien con sus hermanos? Bueno, en esta iglesia nos llevamos bien con nuestros hermanos, por lo visto. Está bien. Está bueno. Entonces, cuando pensamos en esto que les dice José a sus hermanos, vemos que Dios le revela a él cómo va a ser algo en el futuro. Bajo la comprensión humana, que fue la que tuvieron sus hermanos, fue, che, nosotros te vamos a adorar a vos y vos vas a reinar sobre nosotros. Esa fue la comprensión. Sobre un resultado, sobre algo que sucedió, sobre un dato que les dio José, ellos sacaron una conclusión. Hicieron un balance erróneo de la situación. Porque después sabemos que no. Ahora no quiero spoilear la historia. Después sabemos que no reina, así como la palabra. Pero hicieron una conclusión errada. Y lo primero también que quiero que notes, en base al contexto, pero también en base a lo que le sucede a José, es que tiene una promesa de Dios en definitiva. Dice que tiene 2 sueños. Este fue el primero. En el segundo es medio similar. Dice que él está en un lugar y hay 2 estrellas y una luna y un sol que giran alrededor de él y le hacen reverencias también, como en alusión de que los hermanos también le iban a hacer reverencias a él y toda esta historia. Tiene 2 sueños. Entonces tiene un sueño de Dios, tiene una palabra de Dios que claramente lo direcciona y le dice, che, es por acá. ¿Ustedes tienen una palabra de Dios? ¿Una promesa de Dios? ¿Alguien tiene una promesa de Dios? ¿Sí? Muchos me están diciendo que sí. Ok. Tener una promesa de Dios nos dice, no, es un sueño, una dirección y nos asienta a un futuro. Es un lugar donde nosotros no conocemos el hoy, cómo va a ser el proceso, pero es un horizonte hacia donde nosotros caminamos. Por eso está bueno tener promesas de Dios. Por eso está bueno tener comunión con Dios, pasar tiempo con Dios, para que Dios nos revele sus promesas para nuestras vidas. Él tiene una promesa con vos. Si vos todavía no la recibiste, después cuando termine la prédica, vamos a hablar puntualmente sobre eso. Entonces, sucede esto y pasamos unos breves versículos más adelante, en Génesis 37, 19 y 20. Bueno, Génesis 37, 19 y 20 lo que habla es... Ahí está. Dice que el padre, Jacob, le dice a José, le dice, che, tus hermanos están trabajando acá a unos kilómetros, andá y buchoneame qué están haciendo, cómo están, qué están haciendo, si está todo bien. Entonces dice que José sale del lugar donde estaba, los va a buscar, no los encuentra a un lado, va para otro lado, los encuentra, y dicen que lo ven venir los hermanos, y dicen entre los hermanos que estaban sentados, dice, ahí viene ese soñador, le dicen, o sea, bien despectivos. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matar. No pasó nada. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. O sea, le tenían bronca verdadera. A veces sucede que vos tenés una promesa de Dios y hay algunas personas
que se levantan y te dicen, che, ¿sabes qué no? Dios te dio una promesa, pero yo no te la voy a hacer fácil. Y eso puede sucedernos, y eso puede desalentarnos. Dice más adelante, en el 26 y 27, para cerrar este primer punto, dice, entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, sus hermanos estuvieron de acuerdo con él y justamente lo vendieron. Lo vendieron a una caravana que estaba pasando y termina José en Egipto, en una tierra que no era la de él, con gente que no hablaba su idioma, en un lugar que le era hostil, vendido como esclavo. Entonces, el punto 1 tiene que ver con la promesa y cómo la interpretamos nosotros, cómo la tomamos nosotros, cómo la interpreta el contexto, cómo muchas veces pensamos, quizás no se la contamos a nadie la promesa, pero te puedo asegurar de que si hay una promesa, el diablo no va a querer que vos cumplas con tu promesa. Que Dios pueda cumplir en vos la promesa que Él tiene para vos. Lo que va a querer hacer Él es distanciarte de esa promesa. Va a jugarte todas las cartas que pueda para que no se cumpla en tu vida. Va a querer alejarte de tu propósito. Va a querer que la comunión que vos tenés con Dios se rompa. ¿Y cuál es la forma que encontró acá? Lo alejó. Lo borró del mapa. La persona que estaba destinada a gobernar, reinar sobre los hermanos, fue vendida, fue enviada a otro lugar, listo, se deshicieron del problema. Pero resulta que Dios tiene un plan para José. Entonces, lo que vemos acá, y que está bueno, es que la adversidad que está viviendo José no cancela el plan. A veces nosotros pensamos que la adversidad que nos pasa cuando tenemos una promesa de Dios o cuando tenemos un direccionamiento nos cancela el plan. Y acá lo que hace Dios es profundizar el plan. Profundizar en el momento en que José está viviendo una mala situación, en un momento donde le está doliendo, en un momento donde está desanimado, en un momento donde parece que no parece, los hermanos lo vendieron y es esclavo. Y termina trabajando en una casa, en la casa de Potifar, que era un funcionario del faraón, y dice que Dios estaba con José. Y estaba tanto Dios con José que la casa prosperaba y los negocios de este funcionario prosperaban. Y dice que le iba tan bien y esta persona dijo, che, bueno, mirá, José es una persona muy, muy capaz. Dice que José era un gran administrador, lo vio capaz y dijo, bueno, vos ahora te vas a hacer cargo de toda la casa y de todos mis negocios. Entonces lo pasó a ser su mano derecha. Y en ese momento, que parece que decimos, bueno, lo malo se convirtió en algo bueno, terminan pasando cosas malas de vuelta. Porque el plan de Dios se sigue profundizando. Y a veces, en los momentos en que son más difíciles, es cuando más Dios está con nosotros. Entonces, si nosotros hacemos evaluaciones que tienen que ver con situaciones, contextos, en los cuales vemos las cosas con ojos terrenales, no estamos dándole lugar a que Dios haga su obra en nosotros, que transforme nuestro carácter, que transforme nuestro ser, que transforme nuestra fe y que nos eleve a un plano superior. Dice en Génesis 39:1, dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Bien, esto ya lo dijimos. Dice en 39, 17, 21, entonces le contó la misma historia. Perdón, acá voy a poner contexto porque si no, no se va a entender. Entonces, José está en la casa de Potifar, dice que le iba muy bien, muchos años de que le esté yendo bien, de que trabaje de forma adecuada, de que sea productivo para la casa donde está, no era para su casa, era para la casa de alguien que lo había esclavizado. Dice que era atractivo visualmente, dice que la esposa de Potifar lo deseó.
Entonces, varias veces les hizo algunas cosas como para decir, che, vení conmigo. Y José se rehusó. Hasta que llegó un momento que esta mujer le jugó una engañada, le puso la traba, digamos, como decimos ahí en el barrio, y lo acusó de que había querido abusar de ella. Entonces fue con la historia, la mujer de Potifar fue con la historia de Potifar y le dijo, che, el hebreo, que es el esclavo que tenemos en nuestra casa, quiso abusar de mí y yo grité y él se escapó y él le creyó y ¿qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Y dice que estando en la cárcel, o sea, un nuevo momento en el cual podemos decir que las cosas se revierten y lo que parecía que estaba bien pasó a estar mal nuevamente, dice que estando en la cárcel Dios seguía estando con José. Cuando empezó este año, Cristian, en la primera prédica de este año, ¿ustedes se acuerdan de la primera prédica de este año? ¿No? ¿No se acuerdan de salir de la zona de confort? A mí me repegó la zona de confort. Aparte el pastor te dice salir de la zona de confort. Todos sabemos que Cristian es la persona que no vive en la zona de confort. O no estar en la zona de confort es su zona de confort. Yo la verdad no lo comprendo. Es una persona muy productiva que hace muchas cosas, así era la iglesia. Tiene tiempo para reunirse con cada uno de nosotros. Sigue poniéndole ahí, sigue remando. Yo dije, yo este año voy a salir de la zona de confort. Y me acuerdo que, bueno, todos los años nosotros tenemos una reunión de servidores, los servidores de la casa, que generalmente es en febrero, y siempre nos tomamos una semana para ayunar, para orar y pedir una palabra a Dios para ese retiro y que Dios nos hable para qué vamos a hacer durante todo el año, ¿no? Entonces es una gran forma de empezar. Este año fueron 2 semanas y me acuerdo que yo ayuné. Ayuné y le dije, Señor, yo quiero una palabra tuya. Y Dios me dio una palabra. Me redolió ese ayuno, nunca había ayunado tanto. 2 semanas enteras ayunando estuve. Y Dios me dio una palabra. Y empecé a caminar en esa palabra. Yo la compartí y vi que fue avanzando y se fueron dando algunas cosas en mi área laboral, digamos. Y me acuerdo que entre junio, yo soy, bueno, como les dije, soy consultor, entre junio y agosto no conseguí ni un solo cliente, no tuve un solo ingreso, parecía que todo se había dado vuelta y que ya no había futuro. Y lloré duro, y lloré fuerte, y me arrodillé muchas veces. Y necesitaba una palabra de Dios, y decía, Señor, si vos me diste una palabra, como le pasó a José, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me desamparaste? Y en ese tiempo, si yo hoy tengo que pensar, hoy, diciembre, 28 de diciembre, tengo que pensar en aquello que sucedió en ese tiempo, digo, gracias Dios, trabajaste en mi carácter, trabajaste en mi fe, me diste perseverancia, perseveré en la oración. ¿Me fue mal económicamente? Sí, pero gané estar en comunión con Dios durante ese tiempo determinado de una forma en que nunca lo había logrado. Y yo doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque lo que parece que son resultados que a veces nos ponemos nosotros mismos en las metas, que cuando iniciamos el año nos ponemos metas, como seguramente José lo hizo en su momento, a veces no tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con la calidad. A veces no tiene que ver con la cantidad de dinero que cobramos, la cantidad de clientes, la cantidad de materias que aprobamos. No tiene que ver a veces con cantidades, tiene que ver con calidades. Y la calidad es muy difícil de medir. ¿Cómo medimos una oración poderosa? ¿Cómo medimos un momento de aflicción y de dolor en el cual necesitamos estar delante del Padre y solamente en comunión con Él, callados y sintiendo su presencia? Eso es inmedible. Decía David, más me vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Estar con Dios en profundidad, en calidad, es inmedible. Y es ahí donde José
sigue estando en comunión con Dios a pesar de sus circunstancias. Entonces, el primer punto, hablábamos de una promesa que Dios tiene. Yo te pregunté si algunos tenían promesas. Todos, muchos me levantaron la mano y dijeron que sí. Yo ahora te pregunto, ¿estás viviendo un momento de dificultad? ¿Estás viviendo un momento de dificultad? Bueno, Dios no va a dejar que te quedes en este momento de dificultad. Lo tenés que atravesar, porque si te dio una promesa, vas a atravesar ese lugar. Tenés que atravesarlo, porque la promesa se tiene que cumplir. Y ahora vamos al punto 3. Dice Génesis 43, 26, 28. Sucede que José estuvo en la cárcel, es sacado de la cárcel porque él tiene la revelación de sueños. Entonces él puede ver a través de la interpretación de sueños, mejor dicho, varias personas en la cárcel le cuentan sus sueños. Uno era el copero del rey, el otro era un panadero. Él les hace una interpretación de los sueños. Esos sueños se cumplen. El faraón tiene un sueño con respecto a las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que muchos conocerán. No entendía qué significaba, entonces le dicen, una de esas personas se acuerda de José cuando estuvo en la cárcel y le dice, yo conozco a alguien que puede interpretar lo que vos soñaste. Entonces, José va, se presenta ante el faraón y le dice, che, bueno, tu interpretación es esta. Tenés 7 años en el cual Egipto va a tener sobreabundancia de alimento, le va a ir económicamente muy bien, y vas a tener 7 años que se van a devorar esos 7 años buenos, los 7 años malos que se van a devorar los 7 años buenos. Entonces dice que el faraón dice, bueno, vos sos la persona, si vos tenés esta interpretación, vos sos la persona adecuada para administrar toda esta abundancia para cuando no tengamos. Entonces dice que pasa a ser la segunda persona más importante de todo Egipto, José. Entonces yo te pregunto, cuando nos va bien, cuando nos va mal, decimos que hay resultados visibles que no tenemos que mirarlo con ojos espirituales. Cuando nos va bien, ¿qué hacemos? Ahí sí decimos son de Dios. Los planes malos, cuando nos va mal, a veces cuando las cosas no resultan, ¿son de Dios o no son de Dios? Solamente vamos a decir que son de Dios las cosas cuando suceden buenas, cuando las cosas salen bien, cuando logramos un ascenso, cuando nos podemos comprar una casa, un auto, cuando tenemos un reconocimiento. Solamente ahí vamos a decir que las cosas buenas son de Dios. A veces Dios permite que sucedan cosas que trabajen en nuestro carácter, que trabajen en nuestra persona, que a veces no son lindas y no son buenas, porque Él quiere sacar algo bueno de nosotros. Porque Él quiere que el plan no sea solamente una foto. A veces pensamos, y eso es lo que es un balance, es simplemente una foto de lo que sucedió. Pero Dios mira la historia completa, no mira solamente la foto. Es toda una película que se va desarrollando a través del tiempo. Primeramente José, con su promesa. Segundamente José, vendido, esclavo y en la cárcel. Terceramente José, siendo la segunda persona del faraón. Pero ahí no es donde se cumple la promesa, miren. Dice en Génesis 43, 26, 28, dice que había una hambruna tremenda después de estos 7 años. Entonces Jacob le dice a sus hijos, le dice, che, vayan, Jacob pensando que obviamente José estaba muerto, ¿verdad? Entonces vayan a sus hijos, hay mucha hambre, vayan a Egipto que dicen que hay alimento, vayan y compren el alimento para que podamos subsistir porque si no nos vamos a morir de hambre. Entonces dice que van los hermanos, se presentan, ¿y ante quién se presentan? Ante José. Entonces después de un par de idas y vueltas, que José no les dice que es José, le dice a los hermanos, le dice, cuando José entró a su casa, que se presentan los hermanos, estos le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. Rostro en tierra se postraron ante él. ¿Se cumplió la promesa o no se cumplió la promesa? No era como ellos pensaban cuando leímos la primera parte. No es que él iba a ser un rey entre sus hermanos. Dios iba a utilizar a José a través de momentos de adversidad y José iba a tener que superar diversas cosas para estar en ese lugar, en ese momento determinado, recibiendo a sus hermanos
Y ellos, pensando que era una persona mucho más importante y sin saber que era su hermano, le llevaron regalos y se postraron ante él. La promesa de Dios se cumple. Si vos tenés una promesa de Dios y todavía no se cumplió, decile: Señor, cumplí la promesa que tenés. Y si todavía no es el tiempo de que se cumpla la promesa, Señor, trabajá en mí para que cuando sea el momento determinado esté en el lugar donde vos querés que yo esté. Y que esa promesa se cumpla de la forma que vos querés. Porque si nosotros nos alejamos de Dios, lo más probable es que la promesa no se cumpla, pero es porque nosotros nos alejamos de Dios, no porque Dios no tenga el plan. Dios tiene el plan. Somos nosotros los que no ejecutamos el plan. José nunca se separó de Dios. José, cuando estaba en la cárcel, estoy seguro que él seguía orando y diciendo, y a veces seguramente habrá tenido momentos de quejas, y ha tenido momentos de dolor y de momentos de llorar, pero nunca se alejó de Dios, y Dios nunca se alejó de él. Dice en Génesis 45, 3 y 5. Dice que van los hermanos después de un tiempo de ir y volver 2 veces que fueron y lo visitaron. La segunda vez dice que se presentan ante los hermanos y dice: yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Imagínense estar tantos años desterrado, desarraigado del lugar donde vos pensabas que ibas a estar, alejado de tu padre, a quien vos extrañas. Eso fue lo primero que le pregunta. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no se animaban a contestarle. Sin embargo, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. El verdadero balance de José no era ni político ni económico. El balance que hizo José al declarar esas palabras era espiritual. Trascendía un momento de dolor, trascendía años de dolor, trascendía que los hermanos lo hayan vendido, que lo hayan traicionado. Lo trascendía todo. Dios lo había enviado y él lo entendía. Él en ese momento entendía que Dios lo había enviado a salvar vidas. Y si él no pasaba por todas estas situaciones, ese propósito no se iba a cumplir. Yo no sé cómo estás hoy. Quizás estás en un momento de que recién recibiste la promesa. Quizás estás en un momento en que estás en el medio de la prueba. O quizás la promesa está por cumplir. En cualquiera de los 3 estadios yo te puedo asegurar que Dios inclusive tiene cosas perfectas para vos. Tiene cosas más grandes, tiene planes. Inclusive si la promesa se cumple, aún a veces no entendemos ni comprendemos que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y comprender. Lo supera, lo profundiza. Dice que la palabra dice que Dios tiene cosas para nosotros que ni ojo vio ni oído oyó. ¿Quiénes quieren cosas que ojo no vio ni oído oyó? Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero una vida extraordinaria para mí, pero también creo que Dios quiere una vida extraordinaria para cada uno de nosotros. La vida de José es extraordinaria. La vida de José nos da la pauta de que cuando nosotros vemos las cosas en plan terrenal, a veces nos frustramos, porque nos ponemos metas que no tienen que ver con las metas divinas que Dios quizás tiene preparadas para nosotros. A veces ni siquiera nosotros nos ponemos metas, nos ponen metas el mundo. Pensamos que alguien que tiene es alguien que es bueno. Alguien que tiene
¿Es alguien que le va bien? ¿O es el modelo al que cual queremos seguir? Y el balance que nosotros tenemos que hacer está profundamente ligado a la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Porque nuestro balance no tiene que ser terrenal, tiene que ser espiritual. Y si nosotros tenemos una espiritualidad basada en la identidad de Cristo, yo te puedo asegurar que los resultados van a ser espirituales. Y en la espiritualidad que nos da Cristo, no hay cosas ordinarias, hay cosas extraordinarias. Así que vamos a ir cerrando. Vamos a aprovechar a tomar un poco de agua. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Hay algo que hacen todas las empresas, como le contaba antes, que es este balance, ¿no? El balance se hace al cierre del ejercicio, cuando un ejercicio económico es todo un año en el cual una empresa hizo su operación. Entonces, cuando termina el año, se hace un balance. Y ese balance da un resultado. Técnicamente, un balance es igual a activo, son las cosas que tenemos, que es igual al pasivo, que son nuestras deudas, más el patrimonio neto, que es lo que cada uno puso de los socios para esa sociedad. En clave espiritual, tus activos son los talentos, los dones, las promesas, aquello que Dios te dio. Esos son los activos. Los pasivos son nuestras deudas. Yo te aliento a que este 2026 no empieces con pasivos, no empieces con deudas. Si vos todavía tenés que perdonar a alguien antes de fin de año, hacelo. Si tenés que perdonar a alguien en tu corazón y decís, tengo que perdonar, perdónalo. Si tenés que ir a pedirle perdón a alguien, andá y pedirle perdón. No dejes que se termine el año sin que pidas perdón. No empieces el año con pasivos, no empieces el año con cargas. Aún así, el patrimonio neto, que es lo que aportan los socios, para esa sociedad, para esa empresa, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Qué sería el patrimonio neto? Bueno, yo te voy a decir, es la gracia. Es el aporte de Dios. Nosotros no tenemos nada para aportar, más que cargas. Nosotros somos el pasivo dentro de esa empresa. Pero gracias a Dios tenemos a Jesús, que por su obra en la cruz nos llenó de gracia, nos redimió, nos salvó y cumple y cubre toda nuestra deuda. Cuando pensamos y cuando decimos ¿para qué es un balance? Es para tomar decisiones. El balance es una foto de lo que ya fue. Pero hoy acá tenés una posibilidad. Tenés una decisión para tomar. Cuando veas tu balance antes del jueves que viene, el miércoles 31, y cuando te pongas a escribir, bueno, en esto estuvo bueno, esto estuvo el otro, ten un momento con Jesús. Ten un momento con Dios. Un momento en el cual puedas comunicarte, puedas reflexionar y puedas pensar en ese balance, pero de manera espiritual. Porque estoy seguro de que quizás tuviste un gran año o tuviste un mal año, pero hay cosas que pasaron por dentro que Dios te tiene que revelar que sucedieron, en el cual vos fuiste creciendo y seguramente hizo una obra con vos que tiene que ser revelada para entender el propósito que Dios tiene en tu vida.
lo que nosotros necesitamos es más tiempo con Jesús. Necesitamos más tiempo con Jesús. Porque al estar con Jesús, al pasar tiempo en intimidad con Él, es donde Él le podemos pedir y le podemos decir: Jesús, vos poneme las metas del 2026. Que no sean mis propias metas. Seguramente en lo personal tengamos metas personales y está bien que sea así, que tengan que ver con este mundo. Pero pedirle las metas espirituales que Él tiene para vos. Pasá tiempo con Jesús para pedírselas. Pasá tiempo con Él para decirle: Señor, yo necesito que vos pongas más de tu gracia en mi vida. Dios hizo una obra muy fuerte en mí este año. La verdad que estoy muy agradecido. Porque viví en carne propia el Evangelio a través de su obra. Pasé por un momento de prueba con mi familia, pasamos un momento de prueba muy dura. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel cuando oré. Dios fue fiel en contestarme en las oraciones. Dios fue fiel al responder mis oraciones, pero también a cumplir la promesa que Él tenía cuando empecé el año. Así que para terminar te voy a dar 4 tips para que desde hoy hasta el miércoles te tomes este tiempo para reflexionar y hacer un balance, el balance final de una forma correcta. ¿Está bien? Esto se llama Lectio Divina. Es una metodología que se utilizaba en la iglesia primitiva y de los primeros años para pensar, reflexionar y tener una idea direccionada de lo que Dios quiere. El primer punto es lectio, que es la lectura de la palabra. Lee la palabra. Cuando vos le pidas a Dios en esta semana esa palabra para este 2026, lee la palabra. No dejes de leer la palabra, porque en la palabra va a estar la promesa. El segundo punto es meditatio. Medita en la palabra. Pensá y hacete preguntas. ¿Qué quiere decirme Dios con esto que acabo de leer? ¿Qué tiene Dios nuevo? ¿Qué comprensión que yo, en mi lógica humana, finita, chica, qué tiene Dios para decirme que yo no estoy viendo? El tercer punto es oratio. Es la oración. Una oración donde tenemos que ser agradecidos. Podemos suplicar o podemos pedir, pero tenemos que orar con Dios, porque cuando nosotros oramos con Dios, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por momentos, muchas veces la oración no es para que Dios nos dé respuestas, es para estar delante de la presencia del que tiene todas las respuestas, porque así es como nosotros podemos descansar muchas veces. Nosotros descansamos en quien tiene las respuestas. A veces nosotros no tenemos que tener las respuestas. A veces queremos tener las respuestas, pero es Dios quien las tiene. Y a veces nos conviene que Él tenga la respuesta, no tenerla nosotros. Así que orá. Y la última es la contemplatio, se llama. Tómate un tiempo para contemplar la grandeza de nuestro Creador, de nuestro Señor. Dice Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta y llama. Y si vos le abrís la puerta, Él va a cenar con vos. Y vos vas a cenar con Él. Vamos a orar. ¿Querés levantarte? Y pedimos al Señor para que nos dé una palabra. Quiero orar por vos, por este fin de año, por este balance. Que el balance sea espiritual y que el Señor tenga una palabra para tu 2026. No te quedes con lo que pasó, sea bueno o sea malo. Dios tiene cosas mejores. Dios tiene promesas, tiene ideas, tiene negocios, tiene ministerios. Este es un año 2026 donde somos llamados a la acción. Si Dios
estuvo poniendo en tu corazón que tenés que accionar, que tenés que servirlo. Esta es la confirmación de esa palabra. No te quedes en la pasividad, sentado y mirando cómo suceden las cosas. Sé protagonista de tu vida y dale la posibilidad a Dios de que transforme lo natural, de que transforme lo ordinario en algo extraordinario. Porque Dios, para nosotros, tiene planes de bien y tiene planes geniales. Gracias, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Que pueda calar profundo en nuestro ser, Señor, y que pueda, Señor, transformarnos. Tu palabra viene no para cambiarnos, viene para transformarnos. Porque vos ya nos creaste de una forma en que lo planificaste, lo planeaste. Pero que es que seamos traspasados por las aguas, que seamos transformados a través de las pruebas. ¿Querés que esta creación tuya, Señor, sea elevada a una siguiente categoría? Señor, yo te pido por los que estamos acá hoy presentes en este lugar, por aquellos, Señor, que nos están viendo a través de streaming, Señor, que vos transformes, que vos traigas, Señor, luz, que podamos hacer un balance, Señor, que no sea algo, Señor, ordinario, que está pensado, Señor, en solamente aquello que quizás es productivo para la visión humana, que es simplemente una foto visual, pero que no revela la profundidad de la transformación de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Así que yo te pido que si vos tenés alguna palabra para mis hermanos el día de hoy, Señor, si vos tenés alguna promesa, que vos la des, Señor. Que esta semana cuando oren, cuando te contemplen, cuando mediten, Señor, cuando lean tu palabra, Señor, que vos te le reveles de una forma profunda, dándoles una palabra y una promesa para este 2026. Señor, yo te pido, Padre, por si alguno está pasando por una prueba, Señor, que vos le des fe. Que le des fe, Señor, que puedan perseverar en la fe, Señor, porque sabemos que a través de la perseverancia, Señor, somos transformados y se genera, Señor, este cumplimiento de la promesa, Señor, como dice Santiago. Señor, y yo te doy gracias, Señor, si hay casos, Señor, hoy de personas en las cuales ya la promesa se cumplió. Gracias, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que sos un Dios bueno, sos un Dios fiel, que cumplís con tus promesas, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Que tengas